Buenos días, me llamo Juan Carlos Pérez y soy presidente de la Asociación Nacional ANE para la defensa de los intereses de los españoles y españolas y el presidente del partido País Pueblo Unido contra los políticas corruptos y sus cómplices. Vamos a explicar al pueblo la parte 2 del estudio paro y deuda provocada por los inmigrantes de otros países por culpa de los corruptos ladrones, criminales, presidentes, políticas y sus cómplices. Vamos a explicar al pueblo los problemas que provocan los inmigrantes, que es necesario explicarlo bien. Por tanto, los españoles que no se ofendan y malinterpreten las palabras y los datos que vamos a explicar, porque es vital y fundamental explicar todos los problemas para poder intervenir, debatirlos y poder solucionarlos. Han aprobado un Real Decreto para aprobar una ley ilegal y anticonstitucional, porque ningún artículo de la Constitución española dice que se pueda nacionalizar a más de 10 millones de inmigrantes a costa de pagarlos y a costa de mantenerlos los españoles. Y bajarles los salarios y pensiones, sacando préstamos en los bancos a su nombre, sacando préstamos en los bancos a nombre de sus viviendas, arruinándolos de por vida durante más de 4 generaciones que estamos arruinados y que siguen arruinándonos. Hasta que no los intervinamos, hasta que no se los impidamos, ellos van a seguir, porque son así de corruptos ladrones criminales. Porque ya tienen preparado, como ya se denuncian todos los casos por corrupción, millones de euros en otros países, para cuando el pueblo los eche de las instituciones o del gobierno, pues puedan irse a otros países con el dinero que han robado y los españoles nos quedemos aquí con la mierda, las deudas, los problemas, los sufrimientos, los suicidios, las depresiones, y bueno, en el caso de migración, pues también lo que nos faltaba, todo tipo de asesinatos, violaciones, acosos, ocupación de viviendas, secuestros, agresiones, etcétera. Bueno, vamos así. Y sin aprobarlo el Congreso de los Diputados y el Senado, y ninguna de las asambleas de toda España, para regularizar a más de 500.000 inmigrantes de entrada ilegal de otros países, y en su beneficio tendrán derecho a legalizar después a más de 1 millón de sus familiares, incluso los que están en sus países, para que voten en las próximas elecciones autonómicas, municipales, nacionales y en los referéndums decisivos que queremos, que estamos reclamando para que el pueblo elija las leyes como se hace en Suiza, para seguir robando el dinero público y privado de todos los españoles, españolas, hijos, nietos, jóvenes, familiares, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas, empresarios autónomos y profesionales liberales, robando el dinero del pueblo a través de mantenerlos con ayudas sociales de todo tipo y pensiones de todo tipo a costa de robar el dinero del pueblo, subiendo aún más los impuestos abusivos y graves e inflación todos los meses. En consecuencia, provoca todos los meses bajar aún más gravemente los salarios, pensiones, poder adquisitivo, valor monetario del dinero que cobramos y tenemos ahorrado el pueblo, y aumentar el endeudamiento de las viviendas de todos los españoles e hijos y jóvenes. Y en el caso de las empresas, negocios y profesionales, pues bueno, pues todo lo que es los sectores productivos, sus empresas, sus fábricas, sus bajos comerciales, tiendas, comercios, vehículos, maquinaria, porque todo eso en los mercados también lo avalan, por si aquellos que no lo sepan. Porque el gobierno, tanto en las comunidades autónomas como en el gobierno central de Sánchez y las comunidades autónomas, donde está el PP y todos los demás partidos, pues salen a los mercados y a los bancos pues avalando con eso también, con los bienes inmuebles también públicos y del pueblo, que no lo dicen porque han dicho, claro, ellos aprueban las leyes sin permiso del pueblo. Solo hay que investigar las leyes y veréis que eso es así. Vale, y sacar préstamos en los bancos todos los meses en deudas públicas improductivas y el pago de los intereses todos los meses, hasta pagar todas las deudas durante más de 300 o 400 años, que también están denunciando en toda España honrados y profesionales, magistrados, jueces, fiscales, abogados del Estado y abogados del sector privado honrados. Algunos partidos honrados, millones y millones de españoles e hijos y jóvenes, porque esta ley es ilegal y gravemente anticonstitucional y solo provocará más destrucción y pobreza extrema. Tanteo, vamos a aplicar al pueblo todos los cálculos que hemos hecho para poder explicar de la mejor forma posible que lo entienda el pueblo. Porque como nos roban la información y la falsifican, lo que son los datos de la inmigración, los datos macro y microeconómicos, pues lo que hemos hecho ha sido varios cálculos para ver si podemos explicar al pueblo de la mejor forma posible y que lo entienda. Para que salgamos todas las calles y reclamemos y protestemos y denunciemos como reclamamos nuestra vida diaria. Porque nosotros no somos esclavos de los políticos corruptos y sus cómplices corruptos. Entonces, igual que vamos al supermercado y cuando hay una cosa que está mal, reclamamos y protestamos, pues ni más ni menos que eso. Porque es que aparte es que lo establece la Constitución, la ley suprema de todas las leyes de España. Entonces, no estamos haciendo nada ilegal por protestar y defendernos y reclamar, sino todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es cumplir la ley. Lo que no cumplimos la ley es no protestando y quedándonos en la casa y dejando que nos roben a nosotros, a nuestros hijos y familiares. Bueno, vamos a ir. Tanteo con los pocos datos públicos que no han podido censurar, manipular, falsificar y robar los corruptos ladrones criminales, presidentes del gobierno, diputados, partidos, políticas, directores de instituciones públicas, consejeros, alcaldes, concejales, sus asesores y sus cómplices, en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España. Estos datos son orientativos, porque están robando la información a todos los españoles para poder seguir robando el dinero de los impuestos, salarios, pensiones, préstamos en los bancos, en deudas públicas, subvenciones de la Unión Europea que pagamos con nuestra cuota de socio a la Unión Europea, que ya aportamos más de 10.000 millones
sobre los 10.000 millones de euros todos los años, que de ahí es donde están pagando, dando las subvenciones para los inmigrantes y todo tipo de asuntos y casos por corrupción, robando el dinero de todos los españoles e hijos, nietos, jóvenes, familiares, en los 8.132 pueblos de toda España y provocando deudas públicas e intereses para más de 300 y 400 años de esclavitud, que tenemos que pagar con más subidas de impuestos todos los meses y más bajadas de salario y pensiones todos los meses, hasta que paguemos todas las deudas e intereses durante siglos. Las deudas se pagan de una forma o de otra, si no a través de consecuencias, a través de problemas, a través de dinero. Las deudas, aquellos que no lo saben, para que lo sepan, porque los políticos corruptos ya en el año 2007 corrieron el bulo, que eso sí que era un bulo. No, si esto no se va a pagar nunca. Bueno, pues para aquellos que no lo sepan, los intereses de la deuda se pagan todos los meses. Todos los meses, si aumenta la deuda el doble, o sea, más de un 35% que aumenta la deuda desde que entró Pedro Sánchez, Podemos Sumar y permitiendo los restos de partidos, en el año 2018, pues, hoy pagamos más de un 35% más de intereses, todos los meses. Que eso hay que repercutirlo subiendo los impuestos y bajando los salarios y las pensiones todos los meses. Eso de que la deuda que no se va a pagar, eso es mentira. Bueno, aproximadamente, nada más que tienen que investigar un poquito. Pueden preguntar a economistas, asesores, especializados en deuda y en este tipo de asuntos y casos por corrupción, principalmente gente que tenéis en los bancos y demás, y en las empresas, pues no le preguntéis a uno solo, porque si da la casualidad que ese os sale tonto o sale corrupto, pues estoy jodido. Preguntad como mínimo a 3 o 4, y que no tengan ideales a poder ser, que sean fieles al pueblo, para que os expliquen bien qué es lo que está pasando y la deuda que os están provocando. Bueno, vamos a seguir. Es que me da risa, porque me río por no llorar, porque cuando lleguen los problemas de verdad, vamos a llorar, pero de verdad. Bueno, aproximadamente, que yo ya he vivido en la pobreza desde que esta gentuza, hijos de Satanás, empezaron a arruinarme en el año 2009, cuando tuve el primer accidente, entre ellos las instituciones corruptas que están con ellos, el IN, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las mutuas, todos ellos, todos los gobiernos y todas las instituciones que ponen a sus directores cabezas de turco, testaferros, cómplices para poder robarle al pueblo. Bueno, porque yo llevo sufriendo las graves consecuencias de la corrupción toda mi vida. Bueno, toda mi vida no, perdón, desde que empecé como empresario en el año 2000. Y en el año 2008, 2009, perdón, pues tuve la puta mala suerte de tener un accidente, que luego ese accidente, al no curarlo y darme de alta para que se curara con el tiempo, porque cuando los médicos, que también están corruptos, muchos de ellos, no tienen ganas de curar a una persona, que muchos de ellos están corruptos, pues dicen, bueno, pues ya se curará con el tiempo. Ahora, los más corruptos que se llevan la palma, que esos son criminales, terroristas y asesinos, eso ya no hay manera de rebatirlo, son los de las mutuas, que se venden por dinero. Que aquí está la asociación, ahí está el partido, para aquellos que las mutuas los perjudiquen, pues que vengan y denuncien aquí y hablen con nosotros, porque para poder intervenir y ayudarles, a ver si consiguiéramos echar a toda esa banda de hijos de Satanás de las instituciones y de las mutuas, y además pues todos los daños que han provocado y consecuencias, deudas, arruinar familias, dejar a ciudadanos en sillas de ruedas como tú y yo, entonces todos esos médicos, directores que podamos reclamarle todos juntos para quitarles y que paguen de sus consecuencias y problemas que han provocado para beneficiarse de salarios de millonarios, que paguen las consecuencias y las indemnizaciones por dejar a las personas en sillas de ruedas enfermos de por vida y lesionados. Por tanto, ciudadanos en edad de trabajar en toda España, según estos cálculos, España tiene unos 20 millones de españolas nativos e hijos en edad de trabajar y unos 10 millones de inmigrantes de otros países. Menos 2 millones y medio de inmigrantes niños y adolescentes supuestamente menores, que según han denunciado la Guardia Civil, la Policía Nacional y otros científicos, menores no hay tanto como dicen, que hay cerca de 1 millón de menes que está pagando el pueblo alrededor de 6 a 8 o 9 mil euros al mes, porque luego están los pagos directos a las ONGs corruptas, pero luego también están los gastos públicos de Policía Nacional, servicios públicos, servicios jurídicos y demás, hospitales, sanidad, educación, centros, infraestructuras públicas, etc. Bueno, igual unos 7 millones de inmigrantes nacionalizados, entre nacionalizados, con permiso de trabajo e ilegales, en edad de trabajar, que comen todos los días y tienen que dormir y demás, habiendo un total de 27 millones y medio de residentes en España, entre inmigrantes y españoles, en edad de trabajar, sumados los españoles a los inmigrantes, los españoles y los inmigrantes. Y en España solo se crea empleo a jornada completa, según las declaraciones de datos públicos de Yolanda Díaz en marzo de 2025, que eran unos 21.700.000 que hemos visto en el párrafo anterior, a la semana. Por tanto, se crean en España unos 15 millones y medio de empleos. Si dividimos esos 21.700.000 entre las horas que debería de trabajar un ciudadano a la semana para poder sobrevivir, porque los que trabajan 3 horas a la semana viven en la miseria y en la pobreza, y tienen que mantenerlo sus familiares, según las horas cotizadas de la Seguridad Social en toda España, quedando unos 12 millones, que si sumamos 12 millones más 15 y medio nos dan los 27 millones y medio, ¿vale? De los cuales 12 millones
de ciudadanos que viven en España, entre españoles y los inmigrantes en edad de trabajar, pero sin trabajar, sin producir, provocando gasto público de miles y miles de millones de euros al mes, más intereses, que son multiplicando esos miles de millones por 10, más deudas públicas y el pago de los intereses durante siglos, y subidas de impuestos que bajan los salarios y las pensiones todos los meses. Por tanto, unos 4,5 millones de inmigrantes en edad de trabajar que no trabajan y unos 7,5 millones en edad de trabajar de españoles y jóvenes que no trabajan, que hacen un total de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas, tanto españoles y los inmigrantes en edad de trabajar, pero que no trabajan, no producen y sí provocan gasto público, pero sí generan miles y miles de millones de euros todos los meses en gastos públicos y consumen todo tipo de gastos públicos, como sanidad pública, medicamentos, educación pública, transportes públicos, más gastos en miles de funcionarios públicos y subcontratados en chiringuitos políticos corruptos, ayudas sociales, pagas sociales, servicios sociales, ONGs corruptas, paro, prestaciones de paro, prestaciones por desempleo, parados de larga duración, que también otros más de 500.000 cobrando y cotizando a la seguridad social, pero sin trabajar, para mantener el negocio político corrupto de la inmigración ilegal, provocando miles y miles de millones de euros todos los meses, en pérdidas económicas públicas, déficit público, en consecuencia provocando todos los meses subidas de impuestos abusivos y graves e ilegales y anticonstitucionales e inflación grave. Todos los meses, en consecuencia provocan todos los meses bajadas graves de los salarios, pensiones, poder adquisitivo, valor monetario del dinero que cobramos y tenemos ahorrado todos los meses, provocando miles y miles de millones de euros todos los meses en deudas públicas e intereses durante siglos, durante más de 300 o 400 años, y el pago de intereses todos los meses, que las deudas, está el bulo que inventaron los políticos corruptos de que no se iba a pagar la deuda, eso no se iba a pagar nunca. No, que sepan los ciudadanos españoles que están pagando todos los meses los intereses de la deuda, todos los meses. Que cuando empezó a gobernar Pedro Sánchez en el 2018 pagábamos alrededor de un 35% menos de intereses de la deuda, que ahora está, este año creo que se han pagado para alrededor de los 40.000 millones, pues más de 10.000 millones de euros se han aumentado la deuda. El pago, por tanto, ciudadanos que no trabajan, tampoco producen, pero sí consumen y provocan gasto público, españoles, tanto españoles como inmigrantes. Que estos españoles, si los inmigrantes no les robaran el empleo, pues podrían trabajar. Y no tuviéramos la corrupción, pues bajarían los impuestos y motivaría, fomentando el empleo, pues que más españoles trabajaran. Porque claro, con la subida de impuestos, si los españoles trabajan y de todas maneras llegan a final de mes y todo se lo llevan los impuestos. Lo que pasa es que, bueno, hay que trabajar y luchar para que no se lleven los impuestos, porque la solución no es no trabajar. Vale, vamos a seguir. Esto vamos a explicar la cantidad de los 49,5 millones de españoles, o sea, entre españoles y inmigrantes que residen en España y consumen en España. 9,5 millones de niños y adolescentes españoles. 100 millones de pensionistas españoles, de los cuales 6,5 millones han cotizado y pagado durante toda su vida laboral y se han jubilado como establecían las leyes en su fecha de edad de jubilación, y unos 3,5 millones de pagas de jubilaciones no contributivas en todo tipo de condiciones que establece la Ley General de la Seguridad Social, en viudos, accidentados en incapacidad permanente, enfermos, discapacitados, etc. Y de jubilados, de prejubilados, de forma corrupta, ladrona y criminal, robando el dinero público y privado personal del pueblo, de todos los españoles, españolas e hijos, por presidentes, políticos, políticas, partidos y sus cómplices, y afiliados a familiares, palmeros de los partidos corruptos, para sus intereses políticos corruptos, apoyo en manifestaciones, votos garantizados en los procesos electorales, comprar a funcionarios con cargos estratégicos para favores corruptos de los partidos corruptos, tapar y también comprar a funcionarios en puestos estratégicos para tapar sus casos por corrupción, etcétera. Luego tenemos otros 2.500 de niños y adolescentes inmigrantes que no trabajan ni producen. Luego tenemos 4,5 millones de inmigrantes en edad de trabajar y que no trabajan, no producen y viven de las ayudas sociales completamente. Y de que generan gasto público de todo tipo. Y luego tenemos 7,5 millones de españoles y jóvenes en edad de trabajar, pero que no trabajan, pero no producen y también provocan y viven de las ayudas sociales. Varios millones de ahí viven de la ayuda social y otros que los mantienen sus familiares, por culpa de los inmigrantes de entrada ilegal de otros países y el negocio político corrupto de la inmigración ilegal, de los presidentes, partidos, políticos, políticas y sus cómplices. Y para ganar votos para los actuales y futuros procesos de elecciones en toda España, autonómicos, locales, nacionales, europeas, y para impedir que el pueblo de los españoles ganemos por mayoría en los referéndums decisivos del pueblo, para establecer el sistema y leyes del país de Suiza en toda España para que no sigan robando el dinero, derechos y libertades de todos los españoles e hijos y jóvenes. Por tanto, 12,5 millones de españoles y españolas y 3 millones de inmigrantes de entrada ilegal nacionalizados que roban el empleo a 3 millones de españoles e hijos y jóvenes.
para los intereses y comisiones de los políticos corruptos, ladrones criminales, presidentes políticos, políticas y sus cómplices. Hacen un total de 15 millones y medio que trabajan. Por tanto, no pueden mantener y pagar sus propios gastos públicos y mantener y pagar los gastos públicos de 34 millones entre españoles e inmigrantes que no trabajan y tampoco producen, pero sí consumen gasto público y que hacen un total en toda España de 49 millones y medio de españoles que residimos en España entre españoles e inmigrantes sin tener en cuenta a los turistas residentes y visitantes que contribuyen con su propio dinero en España y vienen a sumar. En lugar de los inmigrantes ilegales que vienen a destruir España, los turistas y residentes vienen, los que están residentes y los que vienen de visita, de unos días de vacaciones, vienen a sumar. Bueno, los 39 millones y medio de españoles nativos e hijos estamos gravemente arruinados y endeudados para más de 300 a 400 años. Y no podemos seguir pagando durante más días, meses y años las pérdidas, déficit, deuda, intereses, subidas de impuestos, inflación, todos los meses. Y en consecuencia provocan bajadas graves todos los meses de los salarios, pensiones, poder adquisitivo, valor monetario del dinero que cobramos y tenemos ahorrado, problemas graves, provocando que suban los alquileres, provocando que no podamos comprar una vivienda, un coche, llenar el frigorífico todas las semanas con alimentos saludables, etcétera. Que provocan unos 3 millones de inmigrantes que trabajan, dados de alta en la seguridad social, de entrada ilegal, nacionalizado y con permiso de trabajo, que están robando unos 3 millones de empleos a los españoles e hijos. De empleo, cotizaciones para las pensiones futuras y actuales, ayuda a la recuperación económica, ayudas sociales, ayuda al alquiler y todo tipo de ayudas para salir de la crisis permanente que tenemos y que se la roban los políticos corruptos para regalársela a los inmigrantes, para ganar votos y para mantener su negocio político corrupto de robar en los países de los inmigrantes y robar aquí. Bueno, los 39 millones y medio de todos los españoles nativos e hijos y jóvenes estamos gravemente arruinados y endeudados para más de 300 o 400 años. Y no podemos seguir pagando durante más días, meses y años las pérdidas, déficit, deuda, intereses, subidas de impuestos, inflación, todos los meses. En consecuencia, provocan bajadas graves todos los meses de los salarios, pensiones, poder adquisitivo, valor monetario, el dinero que cobramos y tenemos ahorrado, problemas graves, provocando que suban los alquileres, provocando que no podamos comprar una vivienda, provocando que suban los intereses de las viviendas, de las hipotecas, un coche que podamos comprarlo, mantenerlo y mantener sus impuestos y pagar sus mantenimientos y revisiones, averías, llenar el frigorífico todas las semanas con alimentos saludables, porque claro, cada semana y cada mes tenemos menos dinero por culpa de las subidas de impuestos que provocan las pérdidas de los inmigrantes y la corrupción. Entonces, pues, todas las semanas, cada vez, pues, podemos comprar menos alimentos saludables y tenemos que comprar más alimentos perjudiciales para la salud, que provocan unos 7 millones de inmigrantes que viven completamente de las ayudas sociales de todo tipo, ONG, de ayuda al alquiler en toda España, de entrada ilegal, nacionalizado y con permiso de trabajo que han concedido los políticos corruptos en contra del pueblo, sin permiso del pueblo, sin que lo sepamos el pueblo y sacando a costa de robar el dinero del pueblo. Que estamos manteniendo todos los españoles, hijos, nietos y jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores de la clase humilde, honrada, no corrupta y no politizada, de los 8.132 pueblos y ciudades de toda España. Estos 7 millones que no trabajan, junto con los 3 millones que sí trabajan, que son estos, ¿no ves? Trabajadores, 3 millones de inmigrantes que trabajan, dados de alta en la seguridad social, pero que entre esos 3 millones y estos 7 hacen los 10 millones aproximadamente que tenemos. Pero que esos 3 millones que trabajan están robando el empleo a estos 3 millones de españoles que, como se quedan parados, ellos y sus familiares y no tienen ingresos, también provocan pérdida al país. Vale, vamos a seguir. A ver, los inmigrantes tienen que volver a sus países y reclamar a sus presidentes, a sus políticos y a todos sus poderosos corruptos que tengan ahí, como hacemos los españoles y españolas, porque estamos gravemente arruinados, endeudados, esclavizados y embargados por más de 300 o 400 años hasta que paguemos con el pago de deudas públicas e intereses todos los meses. Los españoles los españoles ya no podemos soportar esta situación. Entonces, porque todos los meses nos suben los impuestos, nos bajan los salarios y esto es ya un desastre. Desde que está Pedro Sánchez han subido más de un 60%, de los cuales se han compensado con la subida de IPC un 25%, pero claro, son más de un 35-40% de impuestos, de subida de impuestos, sin contar más de 2.000 euros en deuda, que eso no lo vamos a contar. En deuda que nos provocan todos los meses. Por tanto, provocan pérdida económica pública y déficit público, provocando la subida todos los meses de los impuestos abusivos y graves, inflación grave todos los meses. En consecuencia, provocan todos los meses bajadas de los salarios, pensiones, pérdida grave, poder adquisitivo, pérdida grave, valor monetario del dinero que cobramos y tenemos ahorrado y millones de problemas graves todos los meses. Y en consecuencia, provoca sacar más nuevos préstamos en los bancos, en deudas públicas, improductivas, internas y externas y el pago de los intereses todos los meses durante más de 300 o 400 años que tenemos hasta que paguemos todas las deudas e intereses durante siglos. Todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes y familiares en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España. Y cuando vengan, otra cosa igual, cuando vengan las crisis futuras, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a explicar un poquillo ese tema. Cuando vengan otras crisis futuras, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagar? Está muy claro, ellos lo tienen clarísimo. Los políticos corruptos, ladrones criminales lo tienen claro. Pues subirán aún con más gravedad los impuestos y las deudas, bajada de los salarios y pensiones, todos los meses. Que supuestamente cada 5 años, con mínimo, vendrá una nueva crisis económica diferente, teniendo en cuenta la grave cantidad de paro, parados de larga duración, deuda pública, el pago de intereses, que en consecuencia provocarán nuevas crisis que serán cada vez más frecuentes, provocando más deudas públicas, personales, dolor y grave sufrimiento al pueblo, todos los
de todos los españoles e hijos y jóvenes. En consecuencia, pues provocarán pues, más problemas, depresiones, enfermedades mentales, consecuencias psicológicas y en consecuencia, pues más suicidio. Porque cuando ya llegan las cosas a un extremo, cuando hay pobreza en la familia, pues hay muchos problemas, y como hay muchos problemas, pues la gente ya pues, tira por el camino en medio y se desespera y ya pues se suicida. Por tanto, tenemos que protestar, quejarnos, luchar, reclamar y exigir, como dueños de toda España y dueños del dinero público y privado personal del pueblo de todos los españoles e hijos, para anular la residencia, permisos de trabajo, nacionalidad y la entrada de más inmigrantes ilegales de otros países en España, todos los días y meses, porque estamos gravemente arruinados y endeudados con más de 580.000 euros por cada uno de los españoles e hijos entre deuda e intereses, independientemente de las subidas de impuestos, independientemente de las subidas de impuestos. Cada uno de los españoles, los niños, los nietos, los jóvenes, y con más de 1.150.000 euros por cada uno de los españoles de la población activa que trabaja y produce. Supuesta y técnicamente con 20 millones que tenemos que pagar durante siglos y durante más de 300 y 400 años. Y si no lo impedimos, estas graves deudas y los problemas seguirán aumentando gravemente todos los meses, como lo llevan haciendo con muchísima más gravedad desde el año 2007, y ya el colmo de los colmos, con muchísima más gravedad. Lo que pasa es que roban la información y están sacando préstamos en los bancos en nombre de todos los españoles para que el pueblo no proteste y no se dé cuenta de toda la destrucción de España. Pero el problema lo vamos a tener cuando los bancos dejen de financiar deuda, porque están gastando el dinero y que no es de España ni de los españoles, de los bancos. Entonces, cuando esos bancos reclamen su dinero, pues estaremos en quiebra total y por lo tanto ni se podrán pagar pensiones, ni se podrán pagar salarios de funcionarios. La gente dice, no, es que yo por el artículo 33, yo he pagado mi pensión y tengo que cobrar sí o sí. Si no hay dinero, como lo pintemos, pues como no lo pintemos, no habrá dinero. Igual que pasó en Grecia, que bajaron las pensiones, quitaron la mitad de los pensionistas que quedaron ya muy mayores le bajaron más del 40% de la pensión, ahora tienen que trabajar más de 78 horas a la semana para poder sobrevivir y comer. Las cosas no pasan en balde. Si no nos enfrentamos a los problemas y los ladrones, pues claro, te roban el dinero y mañana no esperes que ese dinero tengas para hacerle frente, y luego están robando el margen que tenemos de endeudamiento para imprevistos y para crisis futuras y actuales, y entonces claro, cuando vengan mañana las crisis, ¿qué vamos a hacer? Al final lo que están haciendo en Grecia, en Chipre y en otros países. Al final al pueblo se le suben más los impuestos, se le bajan más los salarios y se le bajan más las pensiones. Porque los políticos corruptos no se bajan ni las pensiones ni los salarios. Esos no, esos son los que provocan los problemas. Ahora, se van con el dinero que han robado y con las pensiones, porque el pueblo no protestamos. Pues entonces tenemos que protestar y reclamar un sistema con garantías, que es el suizo, que es el que ahora mismo, pues el que más garantías proporciona, porque es la única democracia que hay en el mundo, lo más parecido a una democracia, porque el pueblo puede intervenir a través del referéndum para cuando los políticos le roban, la arruinan o no cumplen con sus obligaciones, para con el pueblo, en este caso de los españoles. Por tanto, más detalles del vídeo, que si no se hace muy largo, te queda muchísimo más, pero lo vamos a subir así a la web porque es que no sería el vídeo muy largo y luego otros vídeos también más largos. Lo más importante ya lo hemos explicado para que el pueblo pueda analizarlo y estudiarlo un poco para que entienda la situación. A mí me gustaría que nosotros fuéramos multimillonarios, tuviéramos petróleo como tienen otros países, tuviéramos diamantes y tuviéramos, pues para vivir 3 vidas o 4 o 20 vidas sin trabajar. Pero no es el caso de España. España no tiene esos recursos naturales, por tanto no podemos permitirnos el lujo de tener 10 millones de inmigrantes que no hacen falta, que la economía dice que no hace falta, que se tiene que ir a sus países, porque si no los problemas seguirán subiendo y gravemente todos los meses, como lo llevan haciendo, que todos los meses pues está todo el mundo cada vez más desesperado, subiendo los precios de la cesta de la compra, los impuestos, la luz, el agua, todos los gastos, el gasoil, la gasolina, todo sube. Los seguros, ahora primero de año, pues ya ves, los seguros, todo. Ya no puede la gente, millones de españoles ya no pueden ni asegurar los vehículos. Al final le toca venderlos y ya pues se tiene que, al final, miseria y pobreza y ruina. Entonces no tenemos por qué nosotros permitirlo. Sino España es el país de la Unión Europea que más impuestos paga. No tendríamos que tener nosotros deuda ninguna todos los meses. La deuda que nos provocan es por culpa de los políticos corruptos, ladrones criminales y los inmigrantes. Por tanto, lo que hay que hacer es, el pueblo, como es el dueño y soberano de España, la máxima autoridad, por derecho constitucional y por derecho democrático, tenemos que despertar y protestar y reclamar. De la misma forma que lo hacemos cuando vamos al supermercado y resulta que nos quieren cobrar un producto y no lo llevamos en la cesta de la compra. O vamos a una tienda y nos quiere cobrar de más, nos quiere engañar. Pues entonces, ¿qué hacer? Pues como lo que es normal, protestar, reclamar, defender lo que es tuyo. Pues esto es lo mismo, la política no es diferente. O vas a un jefe que resulta que te engaña, te hace que eches más horas y luego pues, no te las pagas. Entonces coges y te protestas, lo más normal. Pero lo que no puede ser es que protestemos en nuestra vida diaria, nuestros jefes, las tiendas, los supermercados, esto, lo otro, para defender nuestros intereses, y luego los políticos que están robando más de 2.000 euros de lo que es el sueldo y la pensión directa, en impuestos, y luego una deuda de más de 2.000 euros que nos va a crucificar en vida, que la deuda ya hemos dicho que desde 2018 hasta 2026, que estamos ahora mismo, se ha multiplicado por más de un 35%, hemos añadido más de un 35% más que pagamos todos los meses. Eso de que la deuda no se va a pagar nunca, eso es mentira. Es un bulo que corrieron los políticos para engañar al pueblo, para que el pueblo se creyera que esa deuda es ficticia y nunca se va a pagar. Eso es mentira, la deuda la estamos pagando todos los meses. De hecho, ha aumentado el pago de la deuda a intereses todos los meses, porque como deuda no se paga, bueno, pues pagamos los intereses. Entonces, el montante de lo que pagábamos en intereses en 2018, pues ahora en 2026 pagamos un 35% más de intereses, que va ahora vamos a pagar cerca de 45.000 millones de euros, que no hacen falta. Entonces, tenemos que defendernos,
y protestar, reclamar. Ahora vamos a empezar a recoger firmas para los referéndums. Y entonces tenemos que defendernos como la vida misma y tenemos que enseñar a lo que hacen nuestros padres. O sea, nuestros hijos y nietos hacen lo que hacen sus mayores. Si sus mayores, sus padres, sus abuelos protestan, que esto no se trata de una guerra civil, ni mucho menos. Lo que si no protestamos, mañana iremos a una guerra civil. Porque esto es lo que provoca toda esta situación que tenemos. Entonces hay que protestar ahora, hay que reclamar, hay que ir a los referendos, hay que ir a los actos de reunión, hay que ir a las manifestaciones pacíficas. Porque si no, mañana nos liarán una guerra civil como ya han hecho en el pasado. Entonces, lo que no podemos pretender es lo que no hemos hecho en 50 años, querer que se solucione solo. No, hay que empezar a protestar, a defender nuestros intereses, a reclamar, a no estar conformes. De la misma manera que lo hacemos a diario. Eso es lo más normal. Lo que establece la ley y la Constitución, que es la ley suprema, establece que tenemos que protestar. Y si nos bloquean nosotros pues, las manifestaciones, pues, que bloqueen, pues nos vamos a los pueblos, a cada uno de los pueblos, a la plaza de la iglesia, a una de las plazas o en los parques, a hablar de nuestros problemas, es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer, hablar de nuestros problemas, los problemas que tenemos, para que la gente se vaya animando y vayamos despertando al pueblo de esta sistema que nos han establecido los políticos corruptos para que seamos cada día más esclavos de ellos sin protestar y sin reclamar, de forma que pueden seguir robándonos el dinero. Bueno, con esto terminamos.